Hola a todos, bienvenidos a una clase más de estudio. Bien, vamos a continuar hoy con el cuestionario, las últimas preguntas que nos faltaban ya para concluir el cuestionario del capítulo 13. Y aprovechamos también para acabar de hacer todas las preguntas que estén por ahí pendientes de todo el capítulo. Así que vamos con la primera pregunta de hoy. Esta pregunta es para Ivette. Hola, buen día Hola a Ivette, todos. ¿qué tal? Ivette, ¿qué es lo único que oculta al padre en la mente del hijo? Explícalo, recuerda, como si fuéramos niños de 3 años. A ver, ¿Qué es lo único que oculta al padre en al la mente padre del hijo. el amante del hijo? Sí. Ok, em, pues me parece que es la proyección, que es la parte que yo olvido. O sea, yo estoy conectada siempre en la mente de mi padre. Al separarme, decido olvidar esa parte. Y para olvidarla, eh, me siento, bueno, a ver, no. Al olvidarla y al pensar que me he separado, me siento culpable. Y esa culpabilidad la empiezo a proyectar fuera. Al estar proyectando constantemente fuera esa culpabilidad en las emociones que sea, sigo validando que esta fabricación es cierta y cada vez que lo hago, olvido más que estoy conectada a mi padre. ¿Sí va por ahí o no? ¿Cuál sería entonces la razón principal? Porque has descrito varios aspectos. El Ujú. elemento principal que hace que el padre quede oculto en la mente del hijo, ¿cuál sería? Una palabra. Culpabilidad, Ujú, muy bien. Que después, como dices, se va reafirmando en la medida en que conforme se la va proyecto. proyectando esta culpa, ¿no? Exactamente. Yo proyecto esta culpa de diferentes maneras, porque al yo sentirme culpable, entonces busco darle, quitármela de encima y lo proyecto con todos los demás. De esa forma ya veo, pongo al otro culpable y yo dejo de querer sentirme de esa manera, supuestamente, erróneamente. Y esa es la forma en la que yo mantengo no estar recordando de dónde vengo o dónde estoy. Pero ¿qué es lo que produce inicialmente la culpa en la mente del hijo? ¿Por qué se produce esta culpa? Es la misma culpa que yo tengo, que yo he sentido sobre mí, es la propia interpretación que tengo sobre mí mismo al haberme creído separado de Dios. Cuando yo creo que me he separado y que yo empiezo a fabricar un mundo en paralelo o que Dios se va a enojar porque estoy haciendo esto, me siento culpable. Entonces es la misma culpa que yo creo sobre mí, la Pero que espera, empiezo a espera, proyectar. antes de continuar, Ujú. profundiza un poco más en ese proceso. ¿Cómo es que se da la culpa ahí, Sí, en esta estamos separación de la que hablas? en la que en el momento que me empiezo a separar, Ujú. yo necesito empezar a fabricar un mundo. Dentro de esa fabricación, que es como tener dos mundos Habla un paralelos, poco, Ivette, antes de la separación. ¿Qué es la separación? la Lo digo separación para no dar es, conceptos por hechos. ok, la separación es fabricarme, creer que ya no estoy con Dios, empezar a creer que no soy lo que soy con Dios, o sea, empezar a creer, tener emociones diferentes a la paz. Imagínate que hay alguien aquí que nunca ha oído hablar del curso Ujú. y quieres explicar un concepto tan importante como la separación. ¿Cómo lo harías sin dar por hecho que entiende los conceptos? Ok. Mm, Estamos todos conectados, somos una misma mente.
Y en el momento ¿Pero eso que, dónde ocurre? ¿Aquí en el mundo o dónde? no, en la realidad, en el conocimiento. Que es algo Entonces, estamos distinto al todos, mundo. que es algo, es que no existe el mundo como tal. Ese mundo yo Ujú. lo he fabricado, empiezo a tener una curiosidad por ver qué puede pasar, por experimentar diferentes situaciones. Y entonces yo fabrico en mi mente empezar a experimentar ese tipo de situaciones diferentes. Y para poder justificar que tengo esas emociones diferentes, tengo que crear algo, fabricar, perdón, tengo que fabricar algo que pueda justificar eso, ¿Por qué no se ¿no? puede justificar ahí donde te encuentras inicialmente? Porque ahí solamente hay amor y hay paz y extendemos eso, no podemos extender algo diferente a la paz y al amor, ¿Es al una especie de conocimiento. mundo hippie o cómo sería? No, así es como lo explica el curso, pero no puedo, no puedo decírtelo porque no lo he experimentado. Ujú. Pero estamos extendiendo amor, estamos eh, creando nosotros, bueno, extendemos amor únicamente. Y en esta fabricación que hicimos, no podemos extender eso. Por lo tanto, eso requiere un escenario apropiado para este tipo de pensamientos, ¿no? Exacto, para poder yo justificar diferentes emociones a eso y para poder experimentar otro tipo de cosas a lo que experimentamos o extendemos en la realidad, Ujú. tengo que empezar a justificar algo. Entonces tengo que crear un escenario diferente, tengo que empezar a crear, pues esto, fabricar, insisto, guerras, conflictos, todo este escenario que tenemos. Vale, entonces ahí tenemos ya lo que el curso describe como la separación. Y ahora, Ujú. esta separación, ¿cómo se relaciona con la culpa que has mencionado antes? Ok, en el momento que yo, como todavía hay cierta, cuando empieza a darse la separación, hay cierta conciencia de que yo sigo eh, estando en el conocimiento, sigo conectada con Dios, empiezo a sentir culpabilidad de que empiezo yo a fabricar otra cosa, de que empiezo a crear como otro mundo paralelo a Dios. Y yo empiezo a imaginarme que Dios puede estar molesto por eso. Y que Dios, por yo estar haciendo eso, por yo creerme Dios, me puede atacar. Entonces me empiezo a sentir culpable por haber hecho eso. ¿Y cómo podría ocurrir algo de ese tipo en la mente del Hijo de Dios? Es decir, empezar a interpretar a Dios como un Dios celoso. Porque en el momento que ya hubo, como lo entiendes, que en el momento que ya hubo esta separación, que ya Ujú. empieza a surgir el ego, pues me empiezo a inventar ideas para poder sentir miedo, para poder sentirme pues arrogante, para poder sentirme paralelo a Dios. O sea, tengo que empezar a fabricar algo para poder competir con Dios. Entonces empieza a desarrollarse el ego para poder yo empezar a justificar este tipo de emociones. Bien, el concepto del yo, que veremos más adelante, pero del que hemos hablado ya en varias ocasiones, ¿qué papel juega en todo esto? ¿En qué momento Es- aparece y qué papel juega? en el momento que empiezo a separarme, para poder justificar eso, empiezo a desarrollar un concepto del yo, para poder justificar este tipo de emociones y para poder experimentar esta nueva, lo que estoy fabricando. Ujú. Entonces tengo que empezar a desarrollar un concepto del yo que vaya acorde a lo que quiero experimentar. Si quiero experimentar miedo, culpabilidad, ataque, pues empiezo a desarrollar un concepto de mí, o sea, del yo, para poder justificar esas emociones. Porque si no lo tuviera, no tendría sentido sentir eso. Este concepto del yo es inamovible. ¿En qué momento aparece en la mente? ¿Y qué relación tiene con el ego? Según entiendo, aparece en el momento en el que tengo la simple duda o la simple curiosidad de experimentar algo diferente. Ahí ya hay ¿Eso un qué sería? ¿El concepto de yo, concepto del yo o el ego? el concepto de yo y el ego al mismo tiempo. No puede, según yo entiendo, no puede darse una sin la otra. ¿Estás esperando Te veo algún con cara gesto de duda. o... No, yo te estoy esperando a ti a ver qué diga. Yo sí te veo a ti, tú no a mí. Según yo entiendo, el concepto del yo empieza a aparecer en el momento que está el ego, o sea, van de la mano. Yo aquí en este sueño, cuando empiezo a deshacer mi concepto del yo, al mismo tiempo empiezo a minimizar al ego. Estando aquí en este sueño, yo necesito del ego. No puedo estar sin él.
A ver, quizá no está del todo claros los conceptos ego y concepto del yo. Así Ok, que vamos a hacer algo, vamos a complementar esta respuesta con más puntos de vista y a ver si entre todos lo podemos componer. perfecto. Gracias, Ivette. Muy De bien. nada. A ver, alguien que profundice en el concepto del yo y el ego y la relación que hay entre ambos. Hola, Hola, Fernando. ¿se me oye? Sí. Sí, bueno, yo creo que el, lo que hablamos de, lo que decimos que es el ego, es la distorsión mental de limitación que venimos a experimentar aquí. Cuando venimos con Que esa... venimos, que venimos a experimentar aquí o que debido a que la tenemos provoca esta experiencia. Exacto, exacto, sí, debido a que la tenemos, Ujú, provoca la experiencia que venimos a vivir. ujú. Y a medida que tenemos interacciones con los demás, vamos creando el concepto del yo, ¿Creando? fabricando el concepto del yo. Ujú. Y, y bueno, como nos guiamos por esa distorsión Entonces, mental, según lo que estás diciendo, el concepto del yo es posterior al ego. sí, es posterior al ego, Ujú. pero está en relación con él. Sí, es de donde surge, ¿no? El concepto del Exacto. yo surge como consecuencia del ego. ¿Por qué? Porque cuando se interactúa con los demás, se le buscan explicaciones. El ego va adaptándose a esta realidad nueva que tiene que interpretar lo que está pasando. Y lo interpreta desde esa distorsión mental con la que venimos. Es decir, experimenta situaciones a las que se tiene que adaptar. Y Ujú. así va creando pues un personaje, un concepto del yo, que se adapta perfectamente a esta realidad que quiere experimentar, A esta ilusión más bien, ¿no? a esta ilusión, sí. Así que sería una especie de conclusión a la que la mente llega en función de la información que percibe aquí, que interpreta aquí. ¿Algo así? Ujú. Sí, aunque que interpreta aquí, sí, pero ya viene con una información, no es, no es que empiece de nuevo, ya Desde viene cero. con una Ujú. información, no empieza de cero. Empieza a crear pues lo que necesita Fabricar. para fabricar, para lo que necesita fabricar para solucionar aquí en la ilusión. Primero no llega con esa intención, sino que la intención es reafirmar las ideas previas, ¿no? Acerca de uno mismo. Claro, claro, el concepto del yo lo que tiene son como dos, bueno, son dos partes. El concepto del yo es lo que se comunica con la ilusión. Es como la cara de inocencia bueno, que se relaciona con el mundo, con la ilusión y, y al mismo tiempo está está ocultando lo que realmente viene a experimentar, que es la distorsión, eh, A ver, bueno, que para alguien que no entienda nada de esto, sí, eh, ¿cómo es eso de los dos aspectos del concepto del yo? Una parte visible y otra invisible. ¿Cuál es la sí, diferencia? Y la relación que hay entre ambas. a ver. Lo que, lo que, lo que el concepto del yo viene aquí a hacer es ocultar, Pero el concepto del yo ya llega con la experiencia física o se va no, desarrollando con el tiempo. se va desarrollando con el tiempo. El concepto del yo se va desarrollando con el tiempo. Así que el concepto del yo no puede tener ningún propósito previo, puesto que no existe en la mente todavía. Entonces ya.
No, está bien, solo que estamos puntualizando. Dices que el concepto del yo pretende o viene a esta experiencia, pero hemos dicho que el mismo curso lo dice así, lo veremos más adelante, como digo, que nadie llega aquí con un concepto de sí mismo, sino que éste se va desarrollando con el tiempo. Sí llega con un estado mental distorsionado, que es lo que da lugar al concepto de uno mismo. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí, Vale. Entonces, llegamos sin un yo y lo vamos desarrollando según interactuamos en nuestra vida cotidiana con los demás. Con lo cual, ahí tenemos un elemento muy importante, el papel que juegan los demás en la idea que tenemos acerca de nosotros. Lo cual podemos extender ahora también a la cuestión de la manipulación en las relaciones personales. Pero vamos a dejar eso ahí aparcado de momento y vamos a explicar o vas a explicar la diferencia entre esos dos aspectos que has dicho que tiene el concepto del yo. La cara de inocencia por un lado y lo otro que ibas a decir. ¿Qué es cada cosa? ¿Por qué lo defines como lo la que, cara de inocencia? la cara de inocencia, porque lo que realmente oculta la cara de inocencia, que es la otra parte, es un miedo profundo. Pero ¿por qué no explicas primero qué es la cara de inocencia? La cara de inocencia es el aspecto visible con el que interaccionas con los demás, con el que te mueves por esta ilusión, con el que, bueno, pues a veces incluso parece que puedes amar, puedes ser atacado, eres inocente siempre hasta que ves que la gente, pues bueno, la parte que interactúa con los demás, Lo que entendemos habitualmente como el yo social, ¿no? Algo así. como el yo social, sí. El yo social. Ujú. Y la parte que Vale. encubre es un miedo, el miedo que venimos aquí bueno, que realmente queremos ocultar y para mantenernos aquí. Ahí ya me pierdo un poco. Vale, pues ¿quieres intentarlo o Venga, pedimos sí, lo ayuda intento. para desarrollar? A ver, Eh, bueno, no, pedimos ayuda. ¿sí? Vale, Venga. pues vamos a ver quién quiere explicar ese aspecto oculto, oscuro, que trata de encubrir la cara inocencia que está describiendo Fernando. ¿Qué es eso? Hola, Hola, Adrián. a ver, puedo intentar. Ujú. Entonces tenemos el yo social, que Sí. es la cara de inocencia con lo que nos mostramos, lo que acaba de decir Fernando, y está la otra parte que es la oculta, la que de alguna manera aparentemente nos puede estar protegiendo, que es lo que nosotros podríamos describir como las proyecciones, eh, lo que resulta de las proyecciones. Es esta parte inconsciente que de alguna manera no controlamos, pero se nos muestra a través de nuestros hermanos, por, A ver, pero como a has través de la introducido convivencia. ahí el elemento de la proyección, Sí, quizá demasiado pronto, porque eso en todo sí, caso sería una consecuencia de algo más. Primero tendríamos que tener claro exacto. qué es eso que el concepto de uno mismo, la cara de inocencia, pretende ocultar. ¿Qué es lo que pretende ocultar y por qué? En realidad, como explicaba Ivette, como el problema es la culpa, la culpabilidad hacia Dios, eso comienza a ser como lo que tenemos que ir de alguna manera compensando, porque tenemos a ver, es que Compensando que la culpa. sí, nuestra sensación de culpabilidad la Ujú. tenemos que ir ocultando. Hemos dicho, o comentaba Ivette, que el sentimiento de culpa se produce por tener la sensación de estar compitiendo con Dios, ¿no? Sí, Quizá eso sería importante remarcarlo un poco más antes de continuar con ese aspecto oscuro de la mente.
que estás ahora desarrollando. Profundiza un poco más sobre ese sentimiento de culpa y esa competencia con Dios. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se da? ¿Cómo se da eso? Para entenderlo mejor. Sí. En la medida en que estábamos fabricando este mundo y jugando con todos estos conceptos, hubo un momento en el que comenzamos a identificarnos con él, con este aspecto del mundo, bueno, con el mundo, con algo en específico, a lo cual se le pide a Dios, o le pedimos a Dios que pues, de alguna manera pueda aceptar esto como parte de la realidad. Al ser negado esto, pues es incongruente con las leyes de Dios o de la realidad, porque no puede haber división en, en, en el mundo real o en la realidad. Entonces, nosotros de alguna manera sentimos esa culpa, ese miedo, y es el origen de todos los aspectos oscuros que ahora de alguna manera los tenemos que los tenemos que estar ocultando. ¿Por qué? Porque eso es un punto importante. ¿Por qué el Hijo de Dios le pediría a su Padre ese favor especial? Porque, como decía, se empieza a identificar y al identificarse con este no quiere, como se identifica con este, el rechazarlo como o darle su lugar como fabricación, de alguna manera siente que pierde algo al dejar de jugar con este mundo. Es como si te adentras en tu mundo ilusorio, en tu fabricación, empiezas a obtener una identidad ahí y a partir de ese punto pierdes de vista la referencia de la realidad y comienzas a interpretar la realidad como una amenaza a las ilusiones con las cuales te estás identificando cada vez más, ¿no? Sí, 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 Ujú. y el miedo de tener que dejar esa identidad, bueno, o eso con lo que te identificas, ¿no? Que lo tomas como si fuera parte de ti. Sí. Y ahí es entonces cuando se empieza a hacer esta interpretación acerca de la realidad como una Como amenaza que amenaza. quiere acabar conmigo y con mi mundo, con lo Exacto. cual es algo de lo que debo defenderme. ¿Es así? Sí, es el miedo al amor. Bien, a partir de ahí entonces el sentimiento de culpa surge como consecuencia de negar el amor, porque Dios es el amor del cual surgimos. Al negar el amor, negar es atacar, y ese ataque que llevamos a cabo al atacar nos produce un profundo sentimiento de culpa. Vale, entonces ahora se entiende un poco mejor. Decimos que eso es lo que produce una distorsión en la mente, o más bien profundizamos aún más en esta distorsión en la mente, que hace que surja la necesidad. ¿Qué es lo que se te ocurre? ¿Cómo lo explicarías a partir de aquí? Y ya lo conectamos con lo que estabas diciendo. A partir de que nosotros negamos la realidad, estamos negando también la realidad de nuestra identidad. Porque estamos hablando de identificarnos cada vez más con aspectos ilusorios en nuestra mente. Bien, Ujú. ¿cuál sientes que es el paso siguiente necesario en todo este proceso? En este punto en el que nos encontramos de la explicación. Si nosotros hemos negado la realidad, hemos negado a Dios y hemos negado nuestra identidad, ¿qué te sugiere que necesitamos a partir de ahí? Hay un momento en el que el curso explica que de alguna manera nos prometemos no volver a voltear ahí. Y es justo lo que tratamos de no hacerlo. No, volver a voltear ahí es volver a entender que somos los hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. ¿Por qué juramos Entonces, eso? porque al aceptarlo, negaríamos esta identificación que tenemos y no la queremos soltar. Nos Y pondríamos de eso, parte de nuestro enemigo, ¿no? exactamente. Ujú. Entonces, preferimos no voltear ahí y es ahí donde entra en acción
sistema de pensamiento del ego, que de alguna manera nos va a ayudar a no voltear a ver ahí. Es ese sistema que hace que el concepto del yo, yo social, empiece a surgir y a tomar fuerza y ocultar esta realidad que de alguna u otra manera la tenemos. Perdóname, estoy un poquito No te denso, preocupes. O sea, pero lo que hacemos, lo que esta hacemos relación. básicamente es darle la orden a nuestra mente de que niegue sistemáticamente todo lo que provenga de la realidad. Así es. Pero, ¿qué ocurre con la realidad? ¿Es algo que se puede negar y ya está? ¿Qué pasa con la realidad, aunque la neguemos? Esa siempre está. Y es más, cualquier energía que de alguna manera tomemos, ya sea desde que tomemos viene de ahí. Así que es imposible negarla al 100%. Y sabemos que el concepto de energía no es el apropiado, pero es como para explicar. Es nuestra fuente, ¿no? Es lo que somos Es- y de dónde venimos. Por lo tanto, podemos negarlo en parte, pero no podemos desvincularnos completamente de lo que somos, ni de nuestra claro, naturaleza real. Si nosotros le damos la orden a nuestra mente de que niegue sistemáticamente la realidad que es nuestra fuente, ¿qué produce eso en la mente? a ver, otra vez me lo preguntas. Sí, si nosotros ordenamos a nuestra mente que niegue sistemáticamente la realidad de la cual formamos parte, ¿qué produce esto en la mente? Porque a una parte de Es un nuestra agudo mente le estamos conflicto. pidiendo, claro, le estamos Ujú. pidiendo que niegue lo que por otro lado somos. ¿Eso es posible? ¿Es viable? ¿Qué produce? Produce un agudo conflicto y una guerra. Un- pues sí, dos bandos, ¿no? Que también explicaba en este capítulo que pues aparentemente existen dos bandos porque le damos realidad a uno que no existe, sino Hay una no habría palabra por para qué describir eso que empieza por D. ¿Cuál es? disociación. Ujú. Disociación. Disociación igual a separación, entonces. Ya tenemos ahí la Ujú. razón por la cual se produce la disociación. Bien, ahora que estamos en este punto, ¿qué relación tiene esto que acabamos de ver, la disociación, con lo que estabas explicando acerca del concepto del yo y de las dos partes de las que se compone? La cara de inocencia o el yo social por un lado y la oscuridad. ¿Qué relación tiene ese concepto del yo con la disociación? Eh, es como lo que va a protegerme de, de mantenerme disociado, es ese concepto del yo, es ese sistema. ¿Cómo funciona esto? Al principio, como explicaba Fernando, en alguna forma se va creando el concepto del yo En interacción con los demás, y sí. en interacción con los demás. Y Ujú. después lo que queremos es mantenerlo, estarlo reafirmando, es como defenderlo y reforzarlo. Entonces es como mantener esa disociación. ¿Y el aspecto oscuro del que hablabas, qué papel juega ahí? Porque esta reafirmación del yo se hace a un nivel bastante consciente generalmente, aunque luego se va automatizando. Todo el mundo suele pelear por sus ideas, por sus creencias, pero la parte Ajá. oscura, ¿qué papel juega en todo esto? Porque decía Fernando que la cara de inocencia es lo que recubre esa oscuridad, es casi como si fuera una tapadera que oculta lo realmente importante. ¿Qué es eso oscuro tan importante para nosotros que tenemos que ocultarlo? Eh, es el aspecto inconsciente, esta oscuridad, de alguna u otra manera, teniéndola,
por ser incómoda, existe el mecanismo ahí es donde ya entra la proyección, de tratarlo de poner afuera, aunque sea a nivel inconsciente. Y esto lo vamos a ver reflejado en la lectura que le damos al mundo, y especialmente a nuestros hermanos, ¿no? Lo que nos molesta de los demás, finalmente es eso que nosotros estamos tratando de ocultar, poniéndolo ahí afuera. ¿De qué se compone esa oscuridad? Básicamente culpa y miedo. El miedo en sus diferentes formas que se manifiestan como tristezas, como ira, etcétera. O sea, el estado de la mente que definimos como ego se guarda, por decirlo de esta forma, o se manifiesta de forma inconsciente en ese aspecto de la mente, ¿no? Que después tratamos de compensar con un yo social. Ajá. Yo social lo maneja la parte consciente, la parte inconsciente está haciendo este mecanismo todo el tiempo. Aunque se puede automatizar también. ¿Cómo? La parte consciente, al automatizarse, se vuelve inconsciente. Ajá. Sí. ¿Hay alguna relación para ti entre la profundidad de la oscuridad y la necesidad de la cara de inocencia? ¿O no guarda ninguna relación? Seguro guarda relación. Nada más tendría que pensar en este momento cuál sería. Definitivamente, bueno, hasta donde ahorita estoy pensando, la cara de inocencia finalmente tendría que estar frenando la oscuridad más densa, porque hay como un mecanismo de supervivencia. Ahí es donde entra el mecanismo de supervivencia y de defender el concepto del yo, la identificación con este mundo. Se podría decir, ¿vas bien, Adrián? Cuando quieras parar, paramos, y damos paso a alguien más. Lo digo por si te Sí, sientes sí. presionado. ¿Vas bien? Voy bien, sí. Cuando hay oscuridad que ocultar, es porque hay valor implícito ahí. Es decir, nadie oculta, nadie por lo tanto conserva lo que no valora. Si se valora esa oscuridad, ¿por qué surge luego la cara de inocencia? Si estás tan convencido de que eso es lo que quieres, ¿por qué necesitas recubrirlo con la cara de inocencia para que los demás no vean aquello que valoras? Pues debe de haber ahí una conciencia Uh-huh. que, que, es, que es de alguna u otra manera el Espíritu Santo que nos está indicando que no es lo real, lo verdadero. Entonces hay una conexión ahí con la vergüenza o con la culpabilidad que viene de origen. Uh-huh. Vale, vamos a quedarnos con ese punto que acabas de decir. Gracias, Adrián, por tu respuesta y vamos a dar paso a alguien más que quiera continuar a partir de este punto que estamos revisando hoy. A ver, Gracias. a Sí, ti. Andrés. Nos quedamos un segundo, Rodrigo. Nos quedamos en el punto en el que hay algo que se quiere conservar. Por lo tanto, si se quiere conservar es porque se valora. Adrián dice que hay un mecanismo ahí que hace que eso se mantenga de alguna manera. La pregunta que yo haría es, él habla de vergüenza o del Espíritu Santo, pero cuando hablamos de valor, quizá haya otra razón por la que estamos guardando eso en la oscuridad. No sé si quieres responder a esto, Ricardo, o es otra cosa. Perdón, ¿Ricardo o Rodrigo? Perdón, Rodrigo, estabas tú, es que estaba también Ricardo ahí puesto. Bueno, Rodrigo, a ver.
Ahora me has descuadrado con él. Preguntar a Ricardo. Lo que quieres... ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, lo que dice Adrián es la razón por la que ocultamos la oscuridad, lo que llamamos el sistema de pensamiento del ego generalmente, es por vergüenza o para protegerlo quizá del Espíritu Santo. Lo que yo planteo ¿es por vergüenza o debe haber alguna otra razón por la cual queremos ocultar esa oscuridad, para lo cual utilizamos la cara de inocencia del concepto del yo? ¿Tú qué piensas? Sí, es por vergüenza, miedo y para seguir conservándolo, ¿no? Ahí en oculto, ¿no? ¿No es una contradicción vergüenza y valor, por otro lado? Valor de valorar, quiero decir. Si es una cosa que tú quieres, que tú estás valorando y que por lo tanto quieres conservar, ¿por qué te da vergüenza? Porque no estás seguro, ¿no? Eso es a Si través no de la estás seguro, ¿por qué lo conservas con tanta intensidad? Hasta el punto que gobierna tu vida. lo haces inconsciente, ¿no? Al hacerlo inconsciente, pues no te das cuenta de que eso te está dificultando pues el estar en paz, ser feliz, ¿Para qué lo harías inconsciente? para seguir conservándolo. Ujú. ¿Y entonces la vergüenza qué papel juega aquí? La vergüenza es una especie de disociación, ¿no? Ujú. De De no conectar con eso que valoras por otro lado, ¿no? exactamente. Y probablemente a qué dé lugar también todo eso que ocultas. ¿A qué da lugar todo lo que ocultas? Sí, cuando alguien oculta algo, ¿qué ocurre con lo que oculta? Pues no lo quiere ver y lo proyecta en los demás, ¿no? Exacto. Es susceptible de ser proyectado, con la idea de liberarnos de ello. Así es. Eso es. Uh-huh. Muy bien, por lo tanto es algo que se valora. Y lo que lo mantiene protegido es precisamente hacerlo inconsciente, lo cual a su vez da lugar a la proyección. Todo eso es lo que pretendemos ocultar o conservar mediante la cara de inocencia del concepto del yo. Entonces, como explica el curso, nos parece que este es un mundo horrible y que nosotros somos generalmente buenos hasta que viene el mundo, nos provoca y no nos queda otro remedio que responder con ira en defensa propia. Así es como nos lo contamos. Pero en realidad lo que está pasando es que estamos proyectando sobre el mundo nuestro propio ataque hacia Dios, lo representamos en el mundo y al disociarnos de nuestro ataque, creemos que el ataque viene de afuera. Muy bien, Rodrigo. Así es. Gracias. A ti, Ricardo. ¿Sí se escucha, Andrés? Sí. Ok, déjame apagar esta otra. Porque cuando hablabas de valorar y luego se estaba tocando el tema de la vergüenza y el miedo, como que está difícil asociar valorar a eso, ¿no? Entonces, obviamente a lo mejor como se explicaba que es un precio dispuesto a pagar, pero creo que aquí valoración más bien, y te digo porque me pasa, especial con el yo social, es un falso sentido de seguridad. Yo creo que ese es el valor, ¿no? ¿No ¿Seguridad sería con por ahí, respecto a Andrés? qué? Pues seguridad, o sea, empiezas a encontrar como mm, cuando se habla, por ejemplo, de la separación, de la identificación con las formas y cómo
inconscientemente primero jugando, entras a esos estados mentales, después empiezas a dudar qué pasa si la fuente desaparece, ¿no? Sí. Y es cuando le pides ese favor a Dios o a tu Padre, negándotelo, en ese desplazamiento, ¿no? De la mente. Buscas seguridad en algo, ¿no? Entonces la empiezas a Buscas encontrar un en sustituto de la realidad, así es. la realidad. Entonces te empiezas a identificar con esas formas y ahora Buscas que un sustituto de tu identidad. Y el sustituto de de la tu identidad, que no tiene sustituto, tiene que ser inventado, entonces, tiene que ser fabricado. Y esa fabricación es el ego. Y en su aspecto más específico es el concepto del yo. El concepto del yo vendría como acabar de redondear para ti en tu mente una identidad que procede de un estado mental distorsionado. y el concepto de ellos es precisamente lo que el ego necesita para poder percibir, ¿no? Para poder interactuar, vaya, o darse, sí, para percibir, ¿no? Es lo que necesita No, la para poder. percepción es previa al concepto del yo. De hecho, Ok. la percepción es la base sobre la que se fundamenta el concepto del yo, porque el concepto del yo, al ser una creencia, está basada en percepciones, en interpretaciones. Por eso surge a raíz de la interacción con los demás. Yo llego a la conclusión de que soy este concepto, esta idea, interactuando, relacionándome con los demás y llegando a mis propias conclusiones acerca de quién soy según lo que los demás opinan sobre mí. Ujú. Por lo tanto, si estoy en un entorno completamente disfuncional, el concepto que desarrollo de mí es completamente disfuncional también. Tengo una idea muy Sí. distorsionada de quién soy porque he obtenido el material mental del cual he fabricado la idea que tengo de mí de ese entorno totalmente distorsionado también. Muy interesante, porque entonces, sí, en cuestión de al haber negado la realidad, pierdes esta certeza y ahora estás básicamente dándole capas y capas de forma a tu concepto, pero todo distorsionado porque viene también de distorsionados conceptos que están en tu entorno. Se podría decir que debido a la distorsión de la mente, lo que ésta hace es un intento de compensación de ese Ujú. estado que ella misma ha generado. Entonces, una compensación nunca va a ser una solución. Es justamente eso, una forma de tratar de arreglar algo, pero sin acceder a la solución realmente. Es un parche. El concepto del yo surge mientras la mente todavía no está dispuesta a reconocer su verdadera identidad, que es el espíritu. Entonces, el concepto del yo, el ego, es un sucedáneo de esa verdadera identidad. Es una mente desordenada, puesto que ha renunciado a lo único que puede poner verdadero orden en ella, que es el espíritu, que es la identidad del Hijo de Dios. A partir de ahí todo lo que hace son movimientos de compensación, como vemos. Así es. Muy bien. Gracias. A ti, Ricardo. Alejandra. Sí, era para preguntar también eso que oculta porque valora, como se siente culpable por el ataque a Dios, a ver si lo puedo explicar. También es para, o sea, con la cara de inocencia, también es para defenderse, para no ser defenderse, porque como él atacó primero, ¿no? Para no ser atacado, con la cara de inocencia, digamos, para defenderse. Eso es lo que quería, a ver si lo puedo poner en orden. Claro, que entraría también dentro de esos mecanismos de compensación. Para defenderse. Que entraría dentro de esos mecanismos de compensación que estamos comentando ahora, ¿no? Si me defiendo es porque creo haber sido atacado, pero para creer que puedo ser atacado, debo haber creído previamente que mi ataque contra la realidad tuvo verdaderamente efectos.
Por Eso es eso lo que la quería forma de resolver el sentimiento de culpa es comprendiendo que no puedo ni atacar ni ser atacado, lo cual me lleva a la conclusión de que el primer ataque que creo que tuvo efecto, que es mi ataque contra Dios y contra la realidad, en realidad nunca los tuvo, nunca tuvo ningún efecto, con lo cual mi sentimiento de culpa no tiene ninguna justificación. Bien, pues vamos a revisar la respuesta que da el curso a la pregunta que hice, que es ¿qué es lo único que oculta al Padre en la mente del Hijo? La culpabilidad sigue siendo lo único que oculta al Padre, pues la culpabilidad es el ataque que se comete contra su Hijo. Los que se sienten culpables siempre condenan, y una vez que han condenado lo siguen haciendo, vinculando el futuro al pasado tal como estipula la ley del ego. Guardarle fidelidad a esta ley impide el paso de la luz, es decir, del entendimiento, de la comprensión, pues exige que se le guarde fidelidad a la oscuridad y prohíbe el despertar. Son los mecanismos de defensa que hemos estado mencionando. Las leyes del ego son estrictas y cualquier violación se castiga severamente. Es decir, como es un entramado de defensa psicológica, no se permite ninguna grieta. Cualquier grieta se considera una vulnerabilidad. Y puesto que el enemigo es tan importante, la realidad, Dios mismo, está severamente castigada esa violación del mecanismo de defensa. Es decir, son las resistencias. Por lo tanto, no obedezcas sus leyes, pues son las leyes del castigo. Y aquellos que las acatan creen que son culpables y por lo tanto no pueden sino condenar. Las leyes de Dios tienen que intervenir entre el futuro y el pasado para que puedas liberarte. La expiación se alza entre ellos como una lámpara que resplandece con tal fulgor que la cadena de oscuridad a la que te ataste a ti mismo desaparece. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Tienes tú una pregunta por aquí, Monse? Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Bueno, hay una frase que me ha llamado la atención aquí en el libro, siguiendo la pregunta que hacías, la diferencia entre el yo y el ego. Sí. Es una frase que me había notado que decía, yo que soy culpable, elijo seguir siéndolo. A mí me parece que en esta frase están implícitos estos dos conceptos, ¿no? El yo porque ya lo pone en la frase, ¿no? Y el ego porque está ligado al ego, ¿no? Esta frase es cuando seguimos las normas del ego, es cuando elegimos seguir siendo culpables, aunque lo negamos en principio, ¿no? Pero en el fondo estamos diciendo esto. Simplemente me parecía que esta frase reunía estos dos conceptos, esto es lo que quería comentar, ¿no? Sí, la culpabilidad, que es lo que distorsiona la mente, y la reafirmación en la culpabilidad, elijo seguir siéndolo, como una forma de consolidar, si fuera posible, todavía más el concepto del yo como compensación de la realidad. Eso es. Es como el énfasis que queremos poner en que esta es nuestra seguridad. En el ataque encontramos seguridad, en la culpabilidad. Exacto. Bueno, aquí cuando condenamos al otro, le vemos su culpabilidad, en el fondo es nuestra culpabilidad, ¿no? Y aunque no la queramos ver, en el fondo, si seguimos al ego, estamos diciendo esto, que realmente yo soy culpable Sí. y que elijo continuar siéndolo, porque no puedo desengancharme de esta idea. Es lo que decía que pagamos caro, ¿no? Seguir al ego, las leyes del ego. Eso Bueno, es. simplemente lo comentaba porque aquí estaban estos dos conceptos. Yo, hasta que no lo has explicado, no tenía claro el concepto del yo, pero el del ego en esta frase lo veía muy claro. El yo lo vio claro porque está aquí puesto, sencillamente, pero ya lo has explicado antes. El concepto del yo lo veremos más en profundidad en el capítulo 31. Está al final. Entonces todavía nos queda un poco para verlo, pero bueno, el hecho de que vayamos adelantándolo
nos permite comprender muchas de las explicaciones que da el curso también y por qué es tan importante para la mente conservar esa idea sobre sí misma. Sí, sí. Bueno, simplemente era comentar esto. Muy bien, gracias. Vale. Gracias a ti. La siguiente pregunta es para Elisa. Hola, buenas noches. Hola, Elisa. ¿Cómo se relaciona la fe en función de la creencia que apoya? ¿Entiendes la pregunta? Piénsala tranquilamente. ¿Cómo se relaciona la fe en función de la creencia que apoya? ¿Qué significa la pregunta para ti? A ver, ¿Qué es la fe para empezar? pues la fe es la confianza en algo, Ujú. ¿no? La fe como la confianza en algo. Y ahora, ¿cómo se relaciona la confianza en algo en función de la creencia que apoya? Porque pareciera que hace una distinción, ¿no? La confianza y la creencia, ¿cómo se relacionan? Cuando ¿No yo es creo lo en mismo algo, de alguna manera? sí, porque cuando yo creo en algo tengo fe en que eso es real. Ujú. Entonces serían lo mismo, sí. Pero aquí habla de una relación. Así que tiene que haber algún tipo de interacción, ¿no? Entre ambos conceptos. No, no tienen que ser exactamente lo mismo. ¿Cómo se relacionan entonces? Pues, a ver. Mm. Pues a ver, en principio nuestras creencias las tenemos porque las valoramos. Ujú. Entonces, aquello a lo que le damos valor también es aquello en lo que confiamos. Y esa sería la manera en que es como si una pescadilla que se muerde la cola, como si se retroalimentasen. Podríamos aquí quizá interpretar la fe como un aspecto más emocional, por llamarlo de esta forma, es decir, una motivación o un anhelo de que algo sea de cierta forma. Sí, La creencia, ¿crees que podría ser como el vehículo que canaliza esa motivación? Es decir, yo tengo una emoción de lograr algo y la creencia sea el cómo lo logro. Evidentemente sí. hay una relación ahí, ¿no? Como la fe, como si la fe fuese el motor Ujú. que impulsa y que lleva adelante la creencia. Sí. Sí. Lo que Mm. ocurre aquí es que la fe, según tú, puede estar basada en algo que sea real o irreal. Claro, según donde depositemos esa fe, podemos depositarla en la realidad o en la ilusión. Nuestra mente le da poder a una cosa o a la otra. Ujú. Así que la motivación puede surgir tanto en base a una cosa como a la otra. Claro, puede venir del ego o del espíritu, de una parte de la mente o de la otra. Entonces, entendiendo esto, ¿cómo relacionarías ahora la fe en función de la creencia que apoya? Pues podemos tener fe en creencias falsas Ujú. y podemos tener fe en el espíritu, en las creencias provenientes del espíritu. Sería el mismo poder, pero puesto en manos de un Pero, sistema de pensamiento o de otro, ¿no? o del otro, claro. ¿Tendrían ambos efectos? En realidad, cuando la ponemos al servicio del ego, no tendría efectos porque no dejarían de ser ilusiones. Estaríamos poniendo nuestra fe en ilusiones y eso no tendría repercusiones reales. Creeríamos que es así, pero no es así. En la realidad no tendría ningún efecto. En la realidad no, pero para el que cree en ilusiones Sí, tendría claro, aquí efectos. sí, y viviríamos esos efectos
en Como si nuestras fueran reales. experiencias, como si fueran reales. Ujú. Esto puede dar lugar a muchos autoengaños, entenderás, ¿no? Al confundir los niveles. A bypass. Ujú. Mm. Explica eso. ¿Por qué puede dar lugar a autoengaños? Yo puedo creer puedo creer que estoy en un nivel en el que realmente no estoy. ¿Y qué pasaría ahí entonces con esto que estamos comentando sobre la fe y la creencia? A ver, yo puedo estar depositando mi fe en creencias del ego, pero pero ocultando eso y contándome otra cosa. No me queda claro, a ver. ¿Estamos hablando entonces de creencias inconscientes? Sí, claro. Yo me puedo contar que soy muy espiritual y que no creo en el ataque y que estoy en paz, Ujú. pero eso puede estar oculto en el inconsciente. Y realmente le estoy dando valor. Cuanto más, es lo que hablábamos antes de la cara de inocencia, cuanto más quiero conservar la oscuridad, más me tengo que ir hacia la compensación en la luz. Por lo tanto, puedo caer en la trampa de reconocer un concepto, una creencia, como real, mientras simultáneamente mi fe está puesta en lo irreal. ¿Eso sería posible? Sí, claro. Lo que pasa es que sería inconsciente. Por ejemplo, puedo reconocer un concepto del curso como real, Sí, pero hacer algo que no tenga nada que ver con ese concepto, mientras sigo creyendo que en realidad creo en él. claro. Intelectualmente reconocemos que hay algo cierto, pero Ujú. después inconscientemente estamos apoyando lo contrario. ¿A qué da lugar eso en la mente? Pues eso da lugar a una disociación y a tensión que después se ve reflejado en nuestras experiencias. Por lo tanto, seguiríamos constatando con esta ocultación, con esta disociación, lo que comenzábamos diciendo al principio acerca de querer conservar todavía la separación en nuestra mente, mediante los mecanismos de protección, ¿no? La Claro, disociación es la forma de poner fuera de nuestro alcance, hasta cierto punto, todo aquello que queremos mantener a salvo de la corrección. sí, claro. No queremos que se vea porque queremos protegerlo. Como estudiante del curso yo puedo pensar que algo que me está molestando lo entrego. ¿Lo estaría entregando realmente desde la disociación? No, ¿Por qué no? estaría, porque primero para poder entregarlo tengo que identificarlo y ver por qué le estoy dando valor. Y después, una vez que haya agotado ese valor, entonces soltarlo, que entonces sería la verdadera entrega, soltar eso cuando ya no lo quiero. ¿Por qué crees entonces que hay tanta costumbre de hacer esas supuestas entregas por parte de muchos estudiantes del curso que no van a ninguna parte porque no se ha visto? ¿Por qué no se ve la oscuridad? Bueno, porque realmente es un proceso muy incómodo, ¿Por qué es incómodo? ¿Qué pasa? porque confronta mucho. No queremos, eso que tenemos en el inconsciente es como lo que más miedo nos da. Entonces, mirar ahí no nos gusta. ¿Tiene relación con nuestra identidad? Claro, sí, es lo que hablábamos antes, la parte oscura del concepto de yo. Eso es lo que queremos conservar y tapamos a toda costa. Ujú. Muy bien, Elisa. Ay, Gracias. gracias. ¿Alguien quiere añadir algo a lo que ha dicho Elisa? Bueno, pues vamos a ver la respuesta entonces que da el curso. La pregunta era, ¿cómo se relaciona la fe en función de la creencia que apoya? El ego premia la fidelidad que se le guarda con dolor,
pues tener fe en Él es dolor. Y la fe solo se puede recompensar en función de la creencia en la que se depositó. Voy a repetir esto. Y la fe solo se puede recompensar en función de la creencia en la que se depositó. Es decir, vas a tener el regalo de aquello que valoraste. Al valorar el ego, lo que obtienes es su regalo, que es dolor. Lo repito desde el principio. El ego premia la fidelidad que se le guarda con dolor, pues tener fe en él es dolor. Y la fe solo se puede recompensar en función de la creencia en la que se depositó. La fe le infunde poder a la creencia. Y dónde se deposita dicha fe es lo que determina la recompensa, pues la fe siempre se deposita en lo que se valora, y lo que valoras se te devuelve. El mundo te puede dar únicamente lo que tú le diste, es decir, el resultado de tu creencia. Pues al no ser otra cosa que tu propia proyección, no tiene ningún significado aparte del que tú viste en él y en el que depositaste tu fe. Sé fiel a la oscuridad y no podrás ver porque tu fe será recompensada tal como la diste. Aceptarás tu tesoro y si depositas tu fe en el pasado, el futuro será igual. Cualquier cosa que tienes en gran estima la consideras tuya. El poder que le otorgas al atribuirle valor hace que sea así. Alejandra. Sí, una cosita a añadir. Creo que sí, también además de que es incómodo mirar, también el ego sabe que si miras ahí, realmente lo resolverás y entonces desaparecerá ese dolor, ese conflicto o esa creencia falsa. Y tú le has pedido a tu mente que proteja eso que has dicho que valoras. Exacto. Entonces la mente solamente está siguiendo tus órdenes. Ahora necesitas convencerla de que en realidad no hay ninguna amenaza de la que te tenga que defender. Pero eso no lo puedes hacer mientras sigas atacando. Porque si sigues atacando, sigues considerando que el ataque tiene poder y por lo tanto necesitas defenderte de él. Por eso la forma de desmantelar las defensas es dejando de atacar. Y dejando de atacar, pero se puede intentar mirar aunque cueste y sea doloroso. Claro, claro. Es un trabajo simultáneo, dejar de atacar y estar dispuesto a mirar ahí. Ahí está, vale. Siguiente pregunta. Esta es libre para quien la quiera responder. Vale, Andrés, quiero responderla yo. Muy bien. Juan, ¿qué pide el Espíritu Santo a cambio de la liberación de la culpabilidad? A ver, ¿qué entiendes por la pregunta? Repito, ¿qué pide el Espíritu Santo a cambio de la liberación de la culpabilidad? ¿Qué entiendes ahí? Él pide la pequeña dosis de buena voluntad, ¿no? Para cambiarla por la liberación de la culpabilidad. ¿Y cómo funciona esto? Esa pequeña dosis de buena voluntad, ¿por qué la pediría y cómo opera? Vale, porque él no nos puede quitar lo que nosotros no queremos soltar, ¿no? Entonces hay un momento en el que nosotros decidimos o nos damos cuenta de que hay una creencia que ya no la queremos. Entonces esa pequeña dosis, esa sería la pequeña dosis de buena voluntad en donde decidimos soltar eso, y ahí es cuando el Espíritu Santo puede entrar en nuestra mente y liberarnos de esa culpabilidad. ¿Con la pequeña dosis de buena voluntad decidimos soltar eso o estamos dispuestos a cuestionarlo?
Yo diría que estamos dispuestos a cuestionarlo. Ujú. Sí, porque la tendencia que tenemos es a no cuestionarnos nada, ¿no? Entonces, cuando realmente nos cuestionamos algo es cuando se hace un espacio en nuestra mente, ¿no? Para que pueda entrar para que pueda entrar la corrección, ¿no? Otra interpretación, ¿no? Que sería la del espíritu. Entonces, esa dosis de buena voluntad sería el cuestionamiento de nuestras De tus creencias. creencias. Ujú. Ujú. Muy bien, Juan. Gracias. Vale. ¿Alguien quiere añadir algo a lo que ha dicho Juan? Andrés, yo añadiría simplemente que el requisito que el Espíritu Santo nos pide es ver a mi hermano inocente y verme a mí mismo inocente. ¿Y eso no sería el resultado? Para liberarme de la culpa, ¿No sería el sería la resultado de condición, ¿no? haberte liberado de la culpa? Porque aquí la pregunta es, ¿qué pide el Espíritu Santo a cambio de la liberación de la culpabilidad? Estamos hablando del proceso de transformación de la culpa en inocencia o en liberación. Tú estás hablando ya del resultado de esa liberación. Cuando te liberas de la culpa, ves a tu hermano inocente. ¿Cómo te puede pedir el Espíritu que llegues al resultado antes de haber empezado el camino? Porque este es un error muy común que se suele dar en el estudio del curso y a la hora de interpretar las cosas. O sea, no puedes utilizar el desenlace como medio para llegar ahí. Porque si ya estuvieras ahí, no necesitarías ningún proceso. Si ya vieras a tu hermano inocente, ¿de qué culpabilidad estaríamos hablando? ¿Ves eso? Sí, sí, lo veo. Pero ¿cómo podría liberarme de la culpa? Porque si la culpa viene generada porque previamente he condenado a mi hermano, si no lo Previamente dejo me de he condenado a mí y he previamente proyectado me he esa condena condenado. sobre el otro. Claro, pero para quitar mi condena y por tanto la proyección de mi condena, tengo que verme inocente, si no, no puedo retirar la condena y por tanto la culpa. O algo no estoy viendo, Andrés. Claro, no estás viendo el proceso, estás yendo directamente al resultado. Es como si dices, para estar bien tienes que estar en paz. Si estuviera en paz, no tengo necesidad de estar bien. Van de la mano. ¿Lo ves? Sí, ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar bien? Por simplificar, lo que tengo que hacer para ver o para estar bien es primero darme cuenta de por qué estoy mal. ¿Qué estoy pensando que me hace sentir mal? Pero la solución al malestar no puede ser el bienestar. vale, Tiene que ya lo ser la veo. Sí. comprensión del malestar, que es lo que da lugar entonces como consecuencia al bienestar. Y este es el paso que normalmente se suele saltar o bypassear, ¿ves? Sí, ya lo veo. O sea, sería, claro, el objetivo o el final es ver a mi hermano inocente, pero previamente tengo que encontrar la causa de por qué me veo, o sea, por qué me siento culpable y por tanto proyecto la culpa fuera. Eso es. Si no me estoy saltando los pasos. Sí, sí. Ujú. Gracias, Andrés. ¿A ti? Repito la pregunta. Bueno, tenéis aquí preguntas a Adriana y Monse. A ver. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, gracias. El proceso, yo quería, bueno, comentar acerca sobre lo que comentábamos acerca de ver a nuestro hermano como inocente, que es sí es un objetivo fundamental
para poder nosotros poder alcanzar, ¿no? Que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos pide, pues, para el proceso, pues, Sí. es la expiación, ¿no? Ujú. Ese es el caminito que tenemos que ir identificando paso por paso, y que, pues, conlleva un trabajo muy importante, ¿no? Un Entonces, trabajo todo sobre ese todo de identificación. de identificación y de poner muchas cosas frente de nosotros Sí. y de enfrentarlas y de trabajarlas. Y pues de esa forma podríamos llegar a ver a nuestro hermano como inocente, ¿no? Ujú. Al habernos liberado de la necesidad de proyectar la culpa sobre el otro. Sí, Andrés. Ujú. Muy bien. Sí, ¿Algo más? gracias. No, muchas gracias. A ti. Monse, por favor. Bueno, era también esto, quería comentar que lo que nos ofrece es el proceso de corrección, el proceso correctivo para todos, ¿no? Nos enseña a, a diferenciar lo que es real y lo que es mentira, ¿no? Bueno, es el proceso correctivo, la expiación también, quería decir lo mismo. Ese proceso conlleva dos aspectos. El curso dice que tal vez piensas que al Espíritu Santo le resultaría muy fácil resolver tus problemas o tus conflictos por ti. ¿Por qué esto no es así? Porque Él nos acompaña. Si confiamos en Él, Él nos acompaña, entonces sería más fácil con su ayuda, con su... ¿Pero por qué no lo hace directamente? ¿No tiene el poder? porque es un proceso que tiene que hacerse de forma gradual ¿Eso para que nos... significa que el Espíritu Santo tiene necesidad de tiempo? Bueno, el tiempo lo utiliza para que entendamos este proceso. El libro habla de que es un proceso que utiliza para que entendamos la eternidad en este mundo, algo así dice, no recuerdo muy bien. Sí, utiliza el tiempo para esto, para que nos explica de una manera entendible para nosotros qué es la eternidad. Eso dice más o menos el libro, en relación con el tiempo que decías. Pero entonces, ¿qué es lo que le incapacita al Espíritu Santo para resolver inmediatamente todos nuestros problemas? Si Él tiene esa perspectiva, si desde ahí se tiene esa perspectiva, ¿qué le incapacita para llevar a cabo la corrección inmediatamente, sin necesidad de tiempo? Bueno, porque el Espíritu Santo se acerca al conocimiento, pero no es conocimiento del todo. Es el puente entre el conocimiento y nosotros, ¿no? Entonces, Entonces sí forma parte del conocimiento. bueno, forma parte del conocimiento, sí, forma parte del conocimiento, es un aspecto del conocimiento, como nosotros, Sí. pero no puede hacerse de golpe, nos tiene que Sí, pero ¿por qué razón? para hacerlo entendible a nosotros, para hacerlo entendible. Bueno, no sé si contesto bien. Para hacerlo entendible, sí, sí vas bien por ahí. Para hacerlo entendible. Entonces no se trata tanto de una limitación que tenga el espíritu, sino que hay unas resistencias en la mente que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Sí. Puesto que se trata de un proceso de aprendizaje, el aprendizaje conlleva tiempo debido a las resistencias y no se pueden obviar. Porque obviar las resistencias es lo que describimos todo el tiempo como un bypass. Te estás saltando pasos, te estás saltando niveles que son fundamentales entender en todo el proceso de sanación. Si un nivel no se entiende, no puedes avanzar correctamente a los siguientes. La corrección ocurre de abajo hacia arriba, de nivel en nivel. Así lo explica claramente el curso. Sí. Muy bien, Sí, sí. Monse.
Vale, gracias. Gracias. Alejandra. A ti. Sí, no era para decir que no, el espíritu no puede resolver lo que debido a la resistencia yo no estoy viendo o no estoy examinando en mi mente. ¿Por qué? Porque si no las estoy examinando y no las estoy viendo es porque las quiero conservar. Y entonces que el Espíritu Santo me las quite lo vería como un sacrificio. Como un ataque, ¿no? También. Y al atacar, al sentirte atacado, simplemente te defenderías y no aprenderías ni verías nada. Porque la salvación, en términos del curso, consiste en que reconozcas la realidad y la valores por lo que es, no algo que se te impone. Muy bien, gracias. La pregunta era, ¿qué pide el Espíritu Santo a cambio de la liberación de la culpabilidad? No consideres a nadie culpable y te estarás afirmando a ti mismo la verdad de tu inocencia. Cada vez que condenas al Hijo de Dios, te convences a ti mismo de tu propia culpabilidad. Si quieres que el Espíritu Santo te libere de ella, acepta su oferta de expiación para todos tus hermanos, pues así es como aprendes que es verdad para ti. Nunca te olvides de que es imposible condenar al Hijo de Dios parcialmente. Los que consideras culpables se convierten en los testigos de tu culpabilidad, y es en ti donde la verás, pues estará ahí hasta que sea deshecha. La culpabilidad se encuentra siempre en tu mente, la cual se ha condenado a sí misma. No sigas proyectando culpabilidad, pues mientras lo hagas no podrá ser deshecha. Cada vez que liberas a un hermano de su culpabilidad, grande es el júbilo en el cielo, donde los testigos de tu paternidad se regocijan. Y alguien podría pensar, entonces, y con razón, ¿pero no es eso justamente lo que ha dicho María Jezabel, ver a tus hermanos inocentes? Fijémonos bien en esto, porque esto puede dar lugar a confusión. La pregunta era, recordemos, ¿qué pide el Espíritu Santo a cambio de la liberación de la culpabilidad? María Jezabel ha dicho, ver a tu hermano inocente. Esa es la respuesta y es correcto, pero hay otros niveles que conviene entender. ¿Qué está diciendo el curso aquí? Lo primero que tienes que hacer para liberarte del sentimiento de culpa es dejar de reforzarlo. Dejar de reforzarlo no significa ver a tu hermano inocente directamente, porque si le pudieras ver inocente, no tendrías ninguna necesidad de corrección. Lo que te pide es que asumas la responsabilidad de todos aquellos pensamientos que te producen culpa y que después te ves obligado inconscientemente a proyectar sobre otros. Si ni siquiera eres capaz de asumir ese grado de responsabilidad, la comprensión de la inocencia será imposible, porque mientras estés proyectando, ¿cómo vas a reconocer que eres inocente? ¿Veis? Entonces, esa respuesta que ha dado María Jezabel es correcta, pero incompleta, o al menos faltan algunos niveles o detalles para poder comprenderla. Porque si simplemente nos quedamos con esa idea, perdemos de vista los matices de los cuales se configura todo el proceso. Y eso es lo que hace la diferencia. Nos podemos quedar con la idea general, pero si no vemos esos detalles, finalmente vamos a caer en confusión y no vamos a entender por qué. Entonces es muy importante comprender que tú no puedes liberarte de algo mientras lo estés proyectando. No proyectarlo no significa haberlo resuelto. Significa estar dispuesto a asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad te pone en el camino correcto para su resolución, pero dentro de un proceso más amplio. ¿Hay alguna duda sobre esto? Bien, continuamos entonces.
Esta siguiente pregunta es para Mari Lourdes. ¿Sí? ¿Hola? Hola, ¿Qué tal? Mari Lourdes. ¿Es posible entablar una relación real con un hijo de Dios sin amar a todos tus hermanos por igual? No, no, porque todos somos uno y no sería real, sería especialismo, ¿no? Ujú. Por lo tanto, entiendo que tú amas a todos por igual. Bueno, quisiera, ¿no? No, estoy en el camino, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo harías? ¿Qué pasa ahí? Bueno, porque tengo que hacer el trabajo, el proceso. Claro, pero De alguna si manera. no está Ujú. concluido ese proceso, debe ser por alguna razón. ¿Por qué razón? No te estoy metiendo Pues prisa, ¿eh? Estoy pidiendo simplemente no. que expliques la Ajá. razón por la que alguien no querría amar a todos por igual, como es tu caso, según dices. Entonces, ya que te tenemos aquí como testigo directa de esa situación, explícanos por qué no querrías amar a todos por igual. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, pues por reafirmar mi propio personaje, seguir reafirmando mi propio personaje, lo cual va muy de la mano del especialismo, de considerarse o mejor o peor o diferente, todo esto. Y bueno, pues las proyecciones me van enseñando que no voy por ese camino todavía, ¿no? Pero entonces, ¿eso significa que no amas a nadie? Sí, pero no lo que sería el amor verdadero. ¿Y qué otro tipo de amor hay si no es el verdadero? Bueno, pues no, es la idea falsa que tenemos del amor. Ujú. De alguna manera, ¿no? Porque si ya hay especialismo, pues no es el amor verdadero. O sea que Realmente no... hemos confundido el verdadero concepto del amor, lo cual es inalcanzable, bueno, es muy difícil de alcanzar en bueno, el mundo de la ilusión, pues no, porque es parte de lo verdadero, O sea que no amas a tu del familia. mundo real. Pues he pensado que la he amado, pero realmente no es el amor verdadero, porque sigue habiendo especialismo. Sigue habiendo proyecciones, sigue habiendo juicio. Y ya lo Entonces, saben. bueno, no porque no estar en este camino. Ujú. Bueno, esto, en todo caso, lo que nos permite es aterrizar los conceptos y el punto en el que nos encontramos, ¿no? Cuando... Porque la respuesta evidentemente es fácil, ¿no? De deducir. ¿Es posible entablar una relación real con un hijo de Dios sin amar a todos tus hermanos por igual? Obvio que no. Pero es tan obvio cuando lo llevamos al nivel en el que nos encontramos, en el cual creemos que amamos a alguien. Entonces ahí ya empezamos a tomar conciencia de a qué se refiere cuando habla del amor. Y vemos que no es simplemente una respuesta fácil, porque todos somos uno, como has dicho, ¿no? Que es cierto. Pero, ¿qué cerca estamos de manifestar realmente eso? Esto nos coloca en el punto o en el nivel que nos corresponde, puesto que lo hemos elegido por ahora. No significa que no lo podamos corregir, pero nos pone en el sitio en el que estamos. Y desde ahí podemos ser más honestos con la comprensión de esta enseñanza que simplemente repitiendo lo que se supone que deberíamos responder según lo que el curso dice, sin entender cuál es nuestra relación desde donde estamos con la enseñanza del curso. Entonces vemos que el curso, Claro, cuando habla del igual, amor, habla de un amor que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos creyendo. claro, y ahora en este proceso con el que yo me encuentro, es un poco a lo que nos invita el curso, que es ir quitando los obstáculos que me han impedido llegar a lo que es el verdadero amor. Entonces, bueno, es un poco para no confundir niveles. Ahora mi trabajo es ese. Ahora, haciendo de abogado del Espíritu Santo, te diría que amas a tu familia aunque no seas consciente de ello, porque el amor es lo que tú eres y a la vez Claro. es lo que has negado. Que no lo veas Ujú. no significa
que haya desaparecido. Por lo tanto, les amas y todo el proceso de aprendizaje es en realidad el proceso de recuerdo de ese amor que está ya en ti, pero que no tienes presente. Perfecto, pero entonces amo a mi familia y amo a todo el mundo. Exactamente, porque de otra forma no sería amor. Exactamente. Lo que hay que hacer es, bueno, recordar eso, ¿no? Pero como bien lo dices, en el fondo sí, porque eso es nuestra esencia. Eso es. Debido a tu necesidad de sentirte diferente a cómo has sido creada, has hecho del amor algo exclusivo y excluyente, algo separado, y eso es lo que proyectas sobre quienes dices amar, pero tras esa proyección hay amor. Perfecto, bien, gracias. Muy bien, a ti. La pregunta era, ¿es posible entablar una relación real con un hijo de Dios sin amar a todos tus hermanos por igual? No puedes entablar ninguna relación real con ninguno de los hijos de Dios a menos que les ames a todos y que les ames por igual. ¿Y a Pedro Sánchez también? A Pedro Sánchez también. El amor no hace excepciones. Si otorgas tu amor a una sola parte de la filiación exclusivamente, estarás sembrando culpabilidad en todas tus relaciones y haciendo que sean irreales. Solo puedes amar tal como Dios ama. No intentes amar de forma diferente de como Él lo hace, pues no hay amor aparte del suyo. Hasta que no reconozcas que esto es verdad, no tendrás idea de lo que es el amor. Nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que mora en la paz de Dios. Si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando, y ello significa que no se ha contemplado a sí mismo. A él le digo, contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Cuidado, porque quizá cuando traigamos a algún hermano a nuestra mente, estemos viendo un cuerpo, y ese no es el Hijo de Dios al que el curso se refiere. Esa es la parodia que la mente ha hecho del Hijo de Dios. Esa es la justificación en la mente del ataque y la proyección, ¿vale? No se está refiriendo a eso. Utiliza si quieres el cuerpo o el personaje como punto de partida, pero no caigas en la trampa de pensar que el curso se refiere a ese personaje que estás percibiendo, porque no tiene nada que ver con eso. Bien, siguiente pregunta. Andrés. Sí. ¿Y eso cómo se hace? ¿Te ha tocado lo de Pedro Sánchez? No, pero lo último que dijiste, digo, wow, pero ¿y cómo hago? Es que piensas en cualquier persona y cómo lo ves. En realidad es sencillo. Piensa simplemente en algo. ¿Cómo te sientes? En función de cómo piensas del otro. El problema aquí es la proyección, es decir, ¿qué es lo que estás viendo cuando estás pensando en el otro? ¿Te das cuenta de que no estás viendo al otro? ¿Eres consciente de que lo único que estás haciendo es reaccionar a lo que percibes o lo que interpretas sobre el otro? Respondes a esas emociones, a las emociones que provienen de tu interpretación. No estás viendo al otro como realmente es. No solamente porque lo que veas cuando piensas en alguien o cuando le ves directamente sea un cuerpo. Es que ni siquiera estás mirando desde el lugar correcto. Entonces eso te lo muestra cómo te sientes. Ahora lo entendí. En realidad es justamente la emoción. Cuando puedo verlo en realidad en lo que estoy sintiendo. Claro, ¿a qué te está invitando el curso con este planteamiento? No tiene que ver con el otro. El otro es solamente la justificación para que tú tomes conciencia de desde dónde estás mirando. Si cuando miras al otro no sientes paz, ¿desde dónde estás mirando? ¿Ves que en realidad no tiene nada que ver con el otro? Sí, ¿Quién se está sintiendo mal? ¿Tú o el otro? Independientemente de cómo se sienta el otro, tú te estás sintiendo mal. ¿Quién necesita entonces corrección?
sí, ahora me queda claro. Ujú. Ahora sí. Vale, gracias. A ti. Juan, adelante. Vale, Andrés, en la pregunta anterior, ¿no? De amar a todos los hermanos, o es que yo lo entiendo porque, claro, yo no me relaciono con todos los hermanos, entonces no los puedo amar a todos. O sea, en el proceso de práctica, en ese proceso, se podría amar a un hermano solo, digamos, con el que yo tengo una relación y luego ese aprendizaje se extrapola a todos los hermanos, porque claro, si directamente es amar a todos los hermanos, como hablábamos antes, ¿no? Sería el resultado, ¿no? Entonces en la práctica se podría hacer así, ¿no? Amar a un hermano realmente o a dos o tres con los que me relacione y eso luego se extrapolaría. Entiendo lo que dices, pero hay una trampa en eso. La trampa consiste en creer que el amor que puedas experimentar tiene que ver con aquellos a los que amas y no tanto con quién ama. Porque si tú, desde ese lugar desde el cual estás haciendo la pregunta, desarrollaras algún tipo de afecto por alguien, seguirías engañado pensando que ese afecto que experimentas es debido al otro y no tanto debido a ti. Y si descubres que es debido a ti, ¿qué importa el otro? En el sentido de que no va a condicionar que tú tengas la capacidad de amar, ni quién sea ni qué haga. ¿Ves esta diferencia? Sí, pero el otro, digamos, me ha servido para practicar, ¿no? O para llevar el proceso, aunque no Bien, dependa del otro. bien, pero cuando practicas llegas a la conclusión que te acabo de decir. Y entonces te das cuenta de que Ujú. amar a uno es amar a todos, porque el amor surge del mismo lugar en ti. Y ese lugar no está condicionado ni por el primero ni por todos los demás. Vale, sí, porque ya lo Puedes reconoces en empezar, ti, daría igual. claro, puedes empezar por uno creyendo que es uno y que es distinto. De hecho, el curso utiliza las ilusiones para llevarte más allá. Si te sirve utilizar la ilusión de que puedes amar o puedes empezar a amar a alguien, a una persona concreta, es perfecto porque esa ilusión bien enfocada te va a llevar a esta comprensión, a esta conclusión que estamos hablando. Vale, vale, sí, entiendo. O sea, eso apuntaría a la parte de mi mente que ama, ¿no? O sea, ya fuera una Sí, persona o varias personas, lo importante es a la parte de mi mente que apuntaría, o sea, a la parte de mi mente que ama. eso es. Y a partir de ahí verías que hay una independencia de ese aspecto de tu mente y a la persona a la que amas. Vale, vale, ok. Vale, pues entendido. Ujú, muy bien, Juan. Vale, gracias. A ti. Siguiente pregunta. Andrés, ¿puedo preguntar algo? Claro, No encuentro la manito, por eso no te no sé dónde preocupes. está la manito. Mm, Está ahí si no abajo estoy... en reacciones. Ah, ya luego le busco. No me acuerdo si fue en este capítulo, en el 13 o en el anterior, que veíamos que aquí no podemos conocer el amor, que no podemos aprender y tampoco podemos dar amor, porque en este mundo, digamos, ilusorio, no podemos conocer el amor. Entonces, cuando ahorita estamos hablando de esto, de amar a todos tus hermanos, obviamente no se refiere a ese amor que aquí no podemos conocer, sino es el perdón. Estoy ahí confundida. Sí. A ver, el amor, en términos del curso, está más allá de lo que se puede aprender porque está más allá de lo que se puede enseñar. El amor es conocimiento Ujú. y nadie llega al conocimiento a través del aprendizaje. Lo que hace el aprendizaje es allanar el camino para estar receptivos al amor o al conocimiento, que es lo mismo. Ujú. Eso es lo que ocurre. Entonces, lo que podemos hacer hasta estar preparados
para reconocer la realidad del amor es allanar ese camino. Allanar ese camino es el proceso de la expiación, que tiene que ver con el perdón, con los milagros, con el tiempo, tiene que ver con todo eso, con todos los recursos de aprendizaje. Ya. Ya. ¿Lo ves? Cuando el curso habla del amor desde el conocimiento. El amor, dice, en la realidad crea, porque la mente se extiende, y en la percepción cura. Y los milagros son los que curan. Ya. Entonces aquí se refiere a que aquí lo que digamos debemos llegar es a curar nuestra mente y eso provoca la curación de las otras mentes. Cuando me curo no soy el sería, único que se cura, así es. Y ese sería el reflejo de este amor hacia toda hacia todos. Esa es la palabra, reflejo. Reflejo. Porque el conocimiento se refleja aquí en forma de perdón o de curación. Ya. Ahora sí ya me quedó claro. Gracias. A ti, Viviana. Viviana, ¿estás por ahí? No se escucha. Bueno, mientras resuelves esto, vamos con la siguiente. A ver. Sí, no, que no quería hacer pregunta. Me parece que se me tocó solo el micrófono. Ah, bueno. ¿Se escucha? Perdón. Sí, pero ya que estás ahí, Viviana, no lo apagues. Oh. Qué macana, bueno. Viviana, Sí. ¿para qué son necesarios los cambios y las variaciones en la percepción? Bueno, lo puedo interpretar como de diferentes formas. A ver. Los cambios y las variaciones en la percepción. Yo creo que es para ir, se me ocurre, para ir limpiando esta percepción. ¿Cómo se limpia mediante los cambios y las variaciones? Como lo que se hablaba de nivel en nivel, ir como hurgando las creencias y purificando de alguna manera las creencias, sacando los obstáculos para ir tomando más contacto con la percepción verdadera, ¿no? Pero me ocurre esto, ¿no? Como de ir de nivel en nivel, paulatinamente. Sí, pero cuando habla de cambios y de variaciones, aunque pasar de un nivel a otro es un cambio, no parece que se esté refiriendo únicamente a eso, a pasar de un nivel al siguiente. Parece que se está refiriendo a algo más. ¿Qué relación tendrían aquí los cambios y las variaciones con lo que estás diciendo? A ver, dame una ayudita con esto, una guía, porque no lo capto de dónde. Porque no leí, Andrés, a ver. ¿No qué? Que no leí esto, esta semana no estuve leyendo. Muy mal, estuve Viviana. repasando. Sí. Muy mal. A ver, cuando tú vas de compras y vas a comprarte ropa, cuando tú la ves expuesta, ¿decides ya si te la compras o no o qué haces con ella? Me la pruebo. ¿Y qué más? ¿La miras por arriba, por abajo, le das la vuelta? La cambias de posición, ¿verdad? Sí. ¿Con qué finalidad? La manoseas. ¿Para qué haces todo eso? Para ver si compro eso. ¿Qué veo? Sí, pero ¿qué estás obteniendo con todo ese movimiento? Es como si encajara dentro de lo que estoy creyendo que es correcto en mí, ¿no? Tú tienes una idea Sí. acerca de cómo te gustaría sentirte, ¿verdad? Y aparece esa ropa ahí en la percha.
y tú no dices, esa ya me la llevo. Quieres comprobar si eso es lo que te va a hacer sentir como esperas sentirte. Y para eso, ¿qué necesitas? Necesitas información, ¿no? Sí. Y obtienes la información viéndola, tocándola, probándotela. ¿Qué haces con todo eso? Estás comparando lo que hay en tu mente, en tus emociones, con el objeto. Sí, pero Estás eso es para entonces, reafirmarme. eso es, estás contrastando a ver si encaja lo que tú sientes con ese objeto que esperas que te haga sentir de esa forma. Sí. Entonces, cuando la pregunta dice, ¿para qué son necesarios los cambios y las variaciones en la percepción? ¿Qué se te ocurre a partir de ese ejemplo? Que, Porque habla de que que son necesarios, modifico, ¿eh? sí. Ah, que son necesarios, pero ¿para qué? Para el sistema de pensamiento del ego, para la reafirmación desde ese lugar, ¿no? Esa es la ¿O pregunta. no? Las preguntas las hago yo. Ah. Es, em, yo lo que estoy comprendiendo es, necesito modificar mi percepción para que entre, para que se ajuste a lo que pienso de mí misma, a mi concepto, para reafirmarlo. Para eso es necesario ajustar la percepción. Puede ser que cuando te pruebes esa ropa o esa idea, también te des cuenta de que lo que tienes que cambiar es el concepto. Si consideras que esa idea es Claro, real o adecuada, ¿no? sí, 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 Me sí, gustaría pero bueno, ese vestido. Me lo sí, pruebo y no es que el vestido sea feo, es que yo tengo unos kilos de más. Entonces lo que tengo que cambiar es mi cuerpo, no el vestido. Me pruebo una idea que plantea el curso y creo que la idea es muy valiosa. Me la pruebo y me doy cuenta de que todavía tengo creencias que no encajan con esa idea que valoro, que tengo que corregir. sí. Entonces ahí tengo Cambios que ir, y exacto, variaciones. Contrastes, ¿lo ves? sí, sí, Para eso ahí es son donde tengo, necesarios los cambios y las variaciones, para comparar, para contrastar, porque la mente, al haberse vuelto dual, necesita ahora los contrastes para aprender. sí, Recuerda lo que dice el curso, el Espíritu Santo trabaja en una mente y para una mente que se encuentra en oposición consigo misma y por ello es necesario el uso de contrastes. Así la mente aprende y compara y ve qué es lo que realmente tiene significado. muy bien, Andrés. Gracias, Viviana. Vamos a ver lo que dice el curso sobre esta pregunta. ¿Para qué son necesarios los cambios y las variaciones en la percepción? En el cielo no recordarás cambios ni variaciones. Solo aquí tienes necesidad de contrastes. Los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Cuando hayas aprendido eso, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. La verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. Cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad, ésta vendrá hasta ti quedamente sin diferencias de ninguna clase, pues no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender que eso, y sólo eso, es lo que quieres. No temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado. La voluntad de Dios no fracasa en nada. ¿Alguna duda sobre esto? Todo claro, ¿no? Siguiente pregunta. Esta pregunta es para Ana Belén. Hola, buenas noches. Hola. Ana Belén, ¿es posible
que alguien no alcance el cielo? No, no es posible, ¿Por qué? porque una cosa es nuestras creencias y otra cosa hemos venido aquí a recordar que realmente pues en principio se nos ha olvidado que estamos que estamos conectados a Dios y venimos aquí a recordarlo, por eso es imposible. La pregunta pareciera indicar que el cielo es algo distinto del lugar en el que estamos, ¿no? Pues sí, creo Sí, que sí. sin embargo, si el cielo, que sería un sinónimo de la realidad, es todo lo que ha sido creado y de hecho lo único que ha sido creado junto con nosotros, puede existir otro lugar aparte de lo que ha sido creado, entendiendo el lugar como un estado. ¿Puede haber algo diferente de lo que ha sido creado? No, no puede haber nada diferente. ¿Por qué entonces aquí sería la pregunta de esta manera? Si alguien puede ser que no alcance el cielo. Porque lo ha negado. ¿Negarlo significa perderlo? No, no lo hemos perdido, lo hemos olvidado. Uh-huh. Por lo tanto, si no se puede perder, es imposible que alguien no lo pueda alcanzar. En todo caso, lo que puede mantener o intentar mantener es el olvido. ¿Es posible mantener este olvido indefinidamente? Sí. ¿Por qué? Sí, porque estamos muy sumidos en este sueño y nos identificamos completamente con él. ¿Eso significa entonces que la ilusión tiene el mismo poder que la voluntad de Dios? El poder que nosotros lo podamos otorgar. Es decir, la voluntad de Dios es la verdadera voluntad, y si tú otorgas poder a ese olvido, sí, entiendo que niegas no que niegues, sino que te olvidas de lo que Dios Padre ha creado o dispone para nosotros. Vale, entonces te voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Es posible negar la voluntad de Dios eternamente? No. Creo que no. ¿Y no te parece una contradicción con lo que has dicho antes acerca de que alguien puede mantener el olvido indefinidamente? Porque mantener el olvido indefinidamente significa negar la voluntad de Dios. Indefinidamente. Es decir, sí. Eternamente. Sí, acabo de darme cuenta de... Claro, la eternidad o eternalidad es una característica de la realidad. Cuando consideramos que el error se puede mantener eternamente, le estamos confiriendo una cualidad que la ilusión no puede tener. Sí, no se puede mantener, sí. Por eso dice el curso que a la larga todo el mundo se da cuenta de que debe haber un camino mejor. Por eso hay un límite, Dios ha puesto un límite, dice el curso, a nuestra capacidad para fabricar o crear falsamente, que es lo mismo. Cierto, es verdad, sí. Uh-huh. Sí. Muy bien, ¿quieres añadir algo más, Belén? No, muchas gracias. A ti. La pregunta era, ¿es posible que alguien no alcance el cielo? Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación, y ello será suficiente. La voluntad de Dios es que estés en el cielo, y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas, ni tus pesadillas más aterradoras significan nada. No prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. El Espíritu Santo restaurará tu cordura, porque la demencia no es la voluntad de Dios. Si eso es suficiente para el Espíritu Santo, también es suficiente para ti. No conservarás lo que Dios desea que se elimine
porque eso interrumpe su comunicación contigo, que es con quien Él quiere comunicarse. Su voz se oirá. El nexo de comunicación que Dios mismo colocó dentro de ti y que une tu mente con la suya no puede ser destruido. Tal vez creas que ese es tu deseo, y esa creencia ciertamente interfiere en la profunda paz en la que se conoce la dulce y constante comunicación que Dios desea mantener contigo. Sus canales de extensión, no obstante, no pueden cerrarse del todo o separarse de Él. ¿Por qué? ¿Por qué los canales de extensión no pueden cerrarse del todo o separarse de Él? Para empezar, ¿qué son los canales de extensión? ¿Quién lo quiere explicar? Bueno, pues yo. Voy a intentar. A ver, Adrián, después Ricardo. Pues sí, los canales de extensión son los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Uh-huh. Ajá. ¿Y por qué no pueden cerrarse del todo o separarse de Él? Porque, ahí está mi gallo, dando su opinión. Porque no es la voluntad de Dios. Pero eso significa que la voluntad de Dios se impone. Porque todo esto pareciera como que se trasluce de alguna manera o se puede interpretar como que hay algún tipo de imposición, ¿no? Lo acabamos de ver ahora con Ana Belén. Que yo no puedo mantener una ilusión de forma indefinida. ¿Por qué? ¿Y si yo la quisiera mantener de forma indefinida, se me tendría que imponer la realidad o cómo sería esto? Bueno, lo que pasa es que ya ahí podríamos empezar a hablar sobre el libre albedrío, ¿no? Que desde el punto de vista desde acá del mundo puede parecer que sí existe, pero en realidad no existe. Tiene que ver con que la voluntad de Dios es la misma que la del Hijo de Dios, pero en esta negación en la que estamos en este mundo se utiliza este aparente libre albedrío, donde puede parecer que también la imposición existe por parte de Dios. Pero en realidad lo que queremos es, como hijos de Dios, la misma voluntad de Dios. ¿Qué pasaría si alguien se empeñara en negar la voluntad de Dios? Se empeñara con todas sus fuerzas y no quisiera otra cosa. Pues es que habría que entender que la parte disociada de la mente es eso, una parte. Hay otro que está en la realidad y sigue creando. Entonces, no podría ser con todas sus fuerzas, ya para empezar. Uh-huh. Al estar dividida, ¿no? Al estar dividida, esa parte no puede jalar a toda la otra que podría estar en la realidad. Entonces, no podría, está en la realidad. Entonces, sería algo que no es irrealizable. O sea, ya el propio planteamiento ya parte de una premisa falsa. Sí. Puedes creer que es posible, pero eso es todo, una creencia. Exacto. Estamos en el sueño. Uh-huh. Uh-huh. Vale, y desde el sueño se pueden creer cosas totalmente falsas y no ancladas en nada que las sostenga. Sí, y tiene un límite este sueño. Así que, y eso ya como de entrada, por la voluntad de Dios. Así que estamos seguros. Muy bien. Gracias por la esperanza, Adrián. Así. Ricardo, a ver. ¿Qué tal? Creo que pues sí, primero pues somos los hijos de Dios, no son los canales, y en cuanto a que si todos, creo que era la segunda pregunta, ¿no? Que si todos alcanzarían el cielo hasta cierto punto, y creo que sí, porque independientemente de dónde proviene el pensamiento, ya sea desde el espíritu o desde el ego, no dejan de, o sea, vienen de la misma fuente, o sea, el pensamiento no abandona su fuente. Entonces eso yo creo que es la garantía, ¿no? De que hasta cierto momento pues todos despierten. Uh-huh. O sea, la garantía la ofrece la misma
naturaleza de la Sí, conexión, garantía de la conexión con Dios, que es sí, o sea, inevitable, por otro lado. a eso, o sea, hasta la garantía lo ofrece de que es lo que es, o sea, no lo que el ego piensa que pueda hacer, o sea, de que en sí estás en la realidad Ujú. soñando una fantasía. La cuestión es que desde la ilusión pueden surgir planteamientos o preguntas que parecen tener sentido dentro de la propia perspectiva de la ilusión. Sí, Eso, como tal, es la representación del pecado, entendiéndose el pecado como la creencia de que lo ilusorio se ha vuelto real. Entonces, desde la locura más absoluta, se puede llegar a hacer preguntas que parecen tener sentido, pero eso es todo. O planteamientos, como por ejemplo el que acabo de hacer. Y si yo quisiera negar la voluntad de Dios eternamente, esa posibilidad o esa perspectiva solamente es posible en el sentido de que es ilusoria. Es decir, solamente creo que puedo llevarla a cabo cuando estoy soñando, porque dentro del sueño lo imposible parece posible. Por eso es un sueño. Cuando contrastamos ese planteamiento con los términos en los que se basa la realidad, nos damos cuenta de que es completamente absurdo. Pero desde la perspectiva de la ilusión podemos hacernos preguntas que parecen tener sentido, pero eso es todo, que parecen tener sentido. Por ejemplo, ¿por qué, como he comentado alguna vez, por qué la muerte es tan injusta? ¿O por qué Dios no me hace caso? Eso parece tener sentido dentro del sueño. En realidad no ocurre así. Para empezar, la muerte no existe. Y para continuar, el que ha roto la comunicación o ha negado la comunicación con Dios eres tú. Y eso es lo que da lugar a proyecciones. Tu deseo por la muerte y tu negativa a la comunicación. La proyección entonces hace que parezca que tiene sentido ese tipo de planteamientos. Muy bien, gracias sí, Ricardo. gracias. Continuamos con la respuesta entonces, que decía, sus canales de extensión, no obstante, no pueden cerrarse del todo o separarse de él. Gozarás de paz porque su paz fluye todavía hacia ti desde aquel cuya voluntad es la paz. Dispones de ella en este mismo instante. El Espíritu Santo te enseñará a usarla, y al extenderla sabrás que se encuentra en ti. Dios dispuso que el cielo fuese tuyo, y nunca dispondrá nada más para ti. Lo único que el Espíritu Santo conoce es la voluntad de Dios. Es imposible que no alcances el cielo, pues Dios es algo seguro, y lo que su voluntad dispone es tan seguro como Él. Bien, pues con esta pregunta terminamos el cuestionario del capítulo 13. Hemos completado todas las preguntas que estaban previstas y para la próxima clase empezamos con el capítulo 14 y vamos a estudiar concretamente estos subcapítulos que son, vamos a ver el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad, introducción, subcapítulo 1, las condiciones del aprendizaje, subcapítulo 2, el alumno feliz y por si acaso estudiamos el subcapítulo 3 también. Si nos diera tiempo, dependiendo de las preguntas que se planteen, lo abordamos, ¿vale? Introducción, subcapítulos 1, 2 y 3. Muy bien, ha sido un placer, como siempre, estar aquí con vosotros, escuchando vuestras respuestas y vuestros razonamientos. Nos vemos aquí el próximo jueves. Un abrazo. Chao.